Bueno, pues muy buenas tardes aquí en la Ciudad de México, 12 del día. Muy buenas noches allá en Madrid, España. Ya son las 7 de la noche por allá. Y bueno, pues hoy tenemos una emisión más de este programa de charlas virtuales con los museos. Y comenzamos el día de hoy con una nueva parte de nuestro proyecto que encabezamos acá Ana Isabel Salazar y yo, Pancho López, su servidor. Y tenemos pues el gusto de poder platicar el día de hoy con los que ya hemos nombrado nuestros padrinos de esta parte internacional de las charlas de los museos. Y pues con todo gusto le damos la bienvenida a Francisco Brives y a Néstor Prieto. Ambos son directores del Museo Centro de Artes de Vanguardia, la Neomudéjar, y de un proyecto muy interesante que tiene muchos espacios, que es la Red Art House Spain, que ya vamos a platicar poco a poco con ellos y vamos a ir presentándoles el proyecto. Antes que nada, Ana Isabel, cuéntame cómo estás. Bienvenida. No, pues estoy de lo más contenta. Muchas, muchas gracias. Esto para nosotros es súper emocionante. Es un proyecto que tenemos ahí con LIS Proyectos Culturales y el que ustedes sean nuestros padrinos e irnos directamente hasta Madrid, pues para mí es una cosa que no puedo ocultar. Dicen que el amor y el dinero no se ocultan y miren nada más mi sonrisa de felicidad. Muchas gracias por estar aquí, por ser nuestros padres. Pues bienvenidos, chicos, qué gusto de tenerlos aquí. El Museo La Neomudéjar es uno de mis espacios favoritos en el mundo. He tenido la oportunidad de colaborar ahí en varias ocasiones, es como mi casa. Yo me atrevo a decir así, no me importa si no me han invitado, pero es como mi casa. Y pues tengo el gusto de presentar, les voy a leer una pequeña semblanza muy cortita que nos prepararon los directores de este espacio. Comienzo con la de Francisco Brives. Bueno, pues les cuento que Francisco Brives es codirector de la Red Art House Spain, gestor y comisario, máster en contenidos y ventas audiovisuales internacionales. Actualmente es codirector del Museo Centro de Artes de Vanguardia La Neomudéjar y del Museo Siglo XXI Zapadores Ciudad del Arte. Es redactor de la revista Quadrats, especializada en videoarte, es cineasta y poeta. Colabora en distintos medios editoriales con artículos, notas de prensa y textos curatoriales sobre artistas vivos. Y por otro lado, Néstor Prieto es codirector de la Red Art House Spain y de sus respectivos centros, que ya platicaremos porque es todo un complejo esto. Se especializa en nuevos medios y en 2012 creó el Festival de Videoarte IVAM, que significa International Video Art House Madrid, que se desarrolla en las redes, en sus sedes de la red, perdón, en España, y también itinera anualmente fuera de España. Como comisario, además de formar parte del equipo curatorial de la red, ha desarrollado exposiciones de nuevos medios y género en espacios como Matadero Madrid, Diversity Art en Los Ángeles, el IVAM On Tour en Arte Alameda, acá en México, Videoarte y Arquitectura en Sushev Museum en Moscú, etc. El próximo mes de agosto comisaría por segundo año la participación de la Neomudéjar como museo invitado en LA Art Show en Los Ángeles, allá en California. Así que bueno, bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muchas gracias, pues encantados de recibir la invitación. Para nosotros, aparte que somos unos enamorados de México y sus artistas, bueno, a lo largo de la charla podremos ver también la gran y estrecha colaboración que tenemos a ambos lados del Atlántico, así que agradeceros en primer lugar la invitación y encantados de poder charlar con vosotros. Y por mi parte lo mismo, muchísimas gracias por la invitación y encantados de alguna forma padrinar esta nueva línea, ¿no?, de invitación y contenido internacional. Así que un placer para nosotros. Ay, pues gracias, gracias nuevamente. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo esta plática, ¿verdad, Pancho? Yo ya estuve también ahí metiéndome a sus redes y viendo, y tienen un proyecto de verdad muy interesante, muy digno de conocer e incluso pues de replicar, ¿verdad? Sí, está bueno porque ahora sí que este museo da mucho de qué hablar, porque pues de entrada les cuento mi versión de los hechos, que es un espacio que han recuperado
que está justamente en Atocha, atrás de la terminal de trenes en el centro de Madrid. Y pues este espacio pues cuenta muchas historias. Tiene además de todo lo que ellos han implementado, que son proyectos de arte contemporáneo, de artes visuales muy de vanguardia. Tienen pues muchos archivos. Se han dado la tarea de hacer archivos, Ana Isabel, en donde ellos conservan y promueven diferentes tipos de cosas. Entre otras cosas, no solo arte contemporáneo, sino incluso guardaron cuidadosamente objetos que encontraron sobre la historia ferroviaria en España. Entonces, no, hombre, esto va a dar para mucho. Así Esa que parte me encanta. Esta parte del rescate patrimonial, del respeto que han tenido en ello, da para mucho, como dices. sí, no, y bueno, pues ya casi cumplen 10 años, o sea que pronto vamos a tener gran pachanga, se va a armar una fiesta internacional ahí. Y bueno, pues ahora sí que ya van a cumplir estos 10 años de existencia. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Ha variado mucho el proyecto desde que empezaron? ¿O cómo está la cosa? ¿Cómo lo sienten? Pues bueno, el proyecto originalmente podríamos decir que nació en el año 2010, que fue cuando arrancamos con nuestra oficina de gestión, una oficina de gestión cultural muy pequeñita en el barrio de Lavapiés, en Madrid, apenas tenía 30 metros cuadrados, y desde ahí desarrollábamos pues, proyectos de gestión cultural para otras entidades, incluso hacíamos nuestras propias actividades dentro del espacio. En el año 2012 es cuando aterrizamos realmente en la Nimudeja, en el edificio de la Nimudeja, con el proyecto que ya teníamos armado. Nosotros originalmente armamos el proyecto mucho antes que el espacio donde iba a ser alojado. Teníamos muy claro que iba a ser un espacio donde se iba a mezclar la residencia artística con espacio de producción y espacio de exhibición. Teníamos muy claro que tenía que ser un espacio que hubiera pasado por un proceso de abandono, porque también queríamos trabajar con la recuperación, con la memoria, que esos eran temas que estaban en el proyecto incluso antes de llegar al edificio. De hecho, este proyecto lo presentamos para poder acceder a diferentes edificios, incluso antes que la Nimudeja, aunque finalmente la Nimudeja fue el espacio destinado para ello. Y en el año 2012 aterrizamos en la Nimudeja y desarrollando las actividades curatoriales de exposiciones y también la parte de residencia artística. Luego el proyecto, otra de las variaciones grandes que tuvo fue en el año 2015, porque en el año 2012 abrimos como Centro de Artes de Vanguardia y se da una nomenclatura. En el año 2015 decidimos validar la colección y los archivos a través del ICOM. Entramos a formar parte de la red del ICOM y entramos como museo con colección. Y desde entonces, desde 2015, pasó de ser Centro de Arte de Vanguardia a ser museo y Centro de Arte de Vanguardia, la Nimudeja. Esto en el año 2017, ya 2 añitos más adelante, fue cuando vimos la completa necesidad de buscar un espacio específico para la colección. Porque ahora, si queréis, luego os puedo enseñar unas fotos del espacio, pero teníamos destinado nada más que la segunda planta para la colección del museo y se quedaba corta, porque necesitábamos tener espacio para las exposiciones temporales. Y en 2017 decidimos que teníamos que buscar una nueva sede específicamente para tener la colección visible. Y en 2018 abrimos el segundo espacio de la red, que es el Zapadores Ciudad del Arte. Esto está en la zona norte de Madrid, en la periferia del norte de Madrid, en el barrio de Fuencarral, y se ubica en el antiguo cuartel militar de Zapadores Ferroviarios. Es un espacio macro con 23.000 metros cuadrados, donde no solamente llevamos la colección, sino que de alguna manera nos permitimos dar cabida en este espacio gigantesco a todas las cosas que no pudimos terminar de desarrollar en Nimudeja por cuestiones de espacio. Por un lado, espacios de creación para artistas de manera permanente. Ahora mismo en Zapadores hay una ciudadela de artistas con espacio, que tiene su propio espacio de creación, con talleres individuales. Ahora mismo hay 30. Tenemos espacios para galerías, galerías comerciales. Tenemos espacio para asociaciones, espacio para exposiciones temporales y la propia colección permanente. Digamos que hemos generado un espacio donde poder converger los diferentes agentes culturales, todos en el mismo lugar, ¿no? Y en 2019 abrimos el tercero de los espacios que tenemos abiertos, que se llama Cástica. Este se encuentra en Cañada del Hoyo, es un pueblecito en Cuenca, que es una comunidad cercana a Madrid, que está como a 2 horas en coche de Madrid.
y se ubica en lo que era la antigua estación ferroviaria de Cañada del Hoyo. Es un espacio donde lo hemos convertido en espacio de creación con el espacio habitacional y el espacio de trabajo en la misma estación. Y la verdad que funciona muy bien, a pesar de que en 2020 hemos tenido que pausar de alguna manera la programación debido a toda la problemática de la pandemia, porque este es un espacio que es para residir varios artistas que vienen de diferentes partes del mundo a compartir un espacio de creación. Claro, que incumple con todas las normativas sanitarias que ahora mismo tenemos que cumplir, y estamos viendo cómo reprogramar para 2021. Y actualmente estamos involucrados en un cuarto espacio, que en este caso está en la municipalidad de Huete, también en Cuenca, incluso un poquito más cerca de Madrid que el otro espacio. Y en este caso son 4 viviendas con 3 habitaciones cada una, más un espacio de creación. Este espacio va a estar dedicado a residencias de larga duración. Por ejemplo, en Cástica, que es un espacio más de uso compartido con habitaciones, pero hay una sola cocina, hay diferentes baños, pero es como un espacio más comunal, por así decir, donde existen muchas zonas comunes, y entendemos que es un espacio para residencias de un mes y medio, que es lo que nosotros entendemos como corta duración. Y este nuevo espacio de Huete es el espacio que está destinado para las residencias de larga duración. Hablamos de residencias que necesiten estadías de más de 2 meses y que además durante ese periodo pues, los artistas y las artistas necesitan pues, un poquito más de intimidad y de calma para poder desarrollar sus proyectos. Entonces, toda esta red es el compendio que conforma Art House Spain, que es a día de hoy. Entonces, sí, creo que el proyecto no solamente se haya transformado mucho, sino que ha ido creciendo y ha tenido que ir abriendo nuevos espacios para poder abarcar todas aquellas locuras y sueños en los que creíamos que teníamos que estar trabajando. Pero sí, a mí me gustaría anotar, con respecto a la pregunta de cuál ha sido la experiencia y sobre todo si ha cambiado, ¿no? Si ha mutado, aun habiendo una evolución y sobre todo una amplificación de cada una de las dinámicas que teníamos planteadas, lo cierto es que desde el primer momento la estructura base que planteamos para el proyecto no ha variado realmente, más que se ha sobredimensionado, pero siguen ejecutándose las mismas partidas, los mismos departamentos, las mismas necesidades. Yo creo que fue muy acertado porque hubo primero un trabajo previo de investigación con la ciudad, con el contexto, con el entorno, cuáles eran las necesidades del medio, de los artistas, y de ese análisis derivó realmente después el proyecto como lo hemos desarrollado. Pues muy, muy bueno, interesante, ¿no? O sea, ¿cómo ves, Ana Isabel? Ahora sí que súper súper dinámico. interesante. Sí, Ujú. como un proyecto va haciendo cada vez más, pues digamos, va abrazando, ¿no? Otros para que vaya creciendo. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes por experiencias que he visto, por experiencias que he vivido, que este gran acierto de trabajarlo antes, con esta investigación, con este mercadeo, podríamos llamarlo cultural, con el acercamiento a los artistas y también a los pues a los visitantes, a los públicos, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas que a nosotros nos gustan y que creemos que a los otros también les gustan, pero cuando vamos acompañados de la investigación, de los que nos van a colaborar y sobre todo con este súper buen ánimo y visión y además profesionalismo que por lo que escuché ahorita sé que ustedes tienen, pues claro que es un proyecto para que siga, crece y crece y crece, ¿verdad? Pues Y sí, enriqueciéndose. definitivamente. Y ahí va creciendo, ¿eh? De hecho, Ujú. yo les podría preguntar, ya ahorita dijeron bastantes aspectos, pero de todas las actividades, ¿cuáles son las que ustedes ponderarían de todo lo que ocurre en él o los museos? Además de las exposiciones, claro está. Bueno, empiezo yo si queréis. Bueno, por un lado digamos que el espacio tiene como una vocación muy clara a nivel programática,
con todo lo que tiene que ver con la parte de género, con la parte de colonialidad y con la parte de archivo y de memoria. Antes hablábamos de la importancia de trabajar con la parte del respeto y la memoria patrimonial. Nosotros cuando llegamos a la Mimudéjar nos encontramos con un espacio de finales del siglo XIX lleno de materiales que estaban considerados como chatarra, como basura, porque el espacio lo alquilamos en estado de desuso, no de abandono, sino de desuso, pero sí completamente olvidado. Y entre todas esas toneladas de chatarra y de basura pudimos recoger gran parte de la memoria inmaterial del mismo. Aparte era un espacio que estaba destinado a los oficios ferroviarios. Los propios oficios ferroviarios dentro de la memoria ferroviaria quizás es lo más abandonado, ¿no? Quizás como patrimonialmente se conservan mucho las estaciones, se conservan mucho las grandes infraestructuras, pero toda esa parte de memoria de los oficios que se desarrollaban y que eran específicos de lo ferroviario estaba un poquito menos documentado. Y en esa labor sí que hemos puesto bastante energía. A mí eso me gustaría destacar que, bueno, como museo de alguna forma también tomamos conciencia de la necesidad y la importancia de rescatar tanto la memoria material del propio contenedor del museo, que es una nave ferroviaria del 1880 aproximadamente, pero hubo una labor enorme de investigación a través de archivos, a través del Museo del Ferrocarril y luego con la observación del propio edificio del que íbamos rescatando por los archivos y contrastando hasta determinar que efectivamente esta nave pertenecía a ese entramado del MZA, que es la primera compañía de ferrocarril que se instala en Madrid, y sobre todo muy interesante para nosotros fue el rescate de la memoria inmaterial, que sabemos que como labor museal es fundamental el poner atención a este tipo de dinámicas porque el museo no solamente muchas veces se nos achaca que somos como guardamuebles, ¿no? De algunas cosas viejas y precisamente el poner en contexto y en actualidad, por ejemplo, los nombres de las distintas salas del museo eran los nombres rescatados de los distintos oficios que se desarrollaban en la fábrica, por ejemplo, la hojalatería, la sala metales, la fragua, la carpintería, la maquinaria de vía, la sala generador, incluso el propio nombre del museo, la Neomudéjar, es como de forma coloquial los obreros llamaban y denominaban a este edificio. Y ese rescate forma parte de la memoria inmaterial, al igual que, por ejemplo, el jardín de entrada, que le llamamos el jardín de la Campanilla, pues tiene que ver con la memoria también del propio espacio, que en su momento originario eran las antiguas huertas de Madrid, y estaban precisamente ubicadas en la huerta de la Campanilla, que fue expropiada por el Marqués de Salamanca para desarrollar la estación del mediodía. Y bueno, esas anécdotas que finalmente conforman todo un conjunto, ¿no?, de memorias y de capas de memorias superpuestas, es lo que yo pondría en valor de esta pregunta que nos hacías, Pancho, con respecto a la experiencia, ¿no? Creo que habernos nutrido de la memoria del propio edificio nos ha servido como un avance sólido sobre el que fundamentar también los discursos museales del proyecto. Porque siempre hemos entendido, por ejemplo, que el ferrocarril como metáfora era el camino por el que entraban las innovaciones y las vanguardias a las ciudades. Y nosotros, de alguna manera, como Centro de Artes de Vanguardia, queríamos continuar esa trayectoria del ferrocarril, aportándole a la ciudad una nueva mirada o una nueva innovación con respecto a los lenguajes de las artes visuales menos convencionales. Uy, qué padrísimo. La verdad que cada vez estoy adentrándome más a la plática y creo que nuestros seguidores igual. Yo les voy a contar muy rapidito. Fíjense que el programa Noche de Museos es una iniciativa a la que se han sumado otros, que ya hablaremos pues un poco del tema en específico, pero es de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y está en el área de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural.
lo que ustedes nos acaban de hablar, pues es para nosotros oro molido, ¿no? Porque es esta parte de este interés, pero que viene de un interés como desde más profundo, de rescatar el patrimonio, tanto material como inmaterial, ¿no? Porque es importantísimo y los museos, pues colaboramos en esta pues noble labor y para mí muy gustosa pues, de seguir con esto. Además, ustedes están innovando, están en la parte ya como más moderna, o sea, que es todo un proyecto súper interesante. ¿Cómo ves, Panchón? Y tenemos lo del Museo de los Ferrocarrileros, ¿te acuerdas? Hace 8 días hablábamos, Néstor, del Museo de los Ferrocarrileros de aquí, de México, que está en una zona bastante, podríamos decirle, pues poblada y que tiene ya unas características muy especiales, pero igual fue una vieja estación de ferrocarril que se tuvo que rescatar prácticamente, como Néstor nos decía, pues de la basura, ¿no? O de ser un lugar para, ¿qué, qué cosas? ¿Cómo esta parte se ha ido? Y el acompañamiento que Francisco nos habla sobre la parte inmaterial, creo que pues es bien, bien valiosa para todos. ¿Cómo ves, Pancho? Vamos. Definitivamente tienes razón. Parece como que conocieras el lugar, Ana Isabel, porque definitivamente, justamente este rescate que han hecho, que me ha tocado verlo, vivirlo un poco, es como muy impresionante, porque no es este tipo de espacios que llegan y que pintan todo de blanco y que pulen todo y que tienen todo. Pues hay muchos espacios así, ¿no? Desde aquí en México, ¿cuántos espacios conocemos impecables, ¿no? Que son como cajas de exhibición, como vitrinas, ¿no? Acá ellos han conservado justamente los aspectos de los lugares, guardando un poco en sus paredes esa historia, esa pátina que deja el tiempo y la hacen convivir con las artes más actuales, cosa que hace que el museo se viva de otra manera. Entrar a la Neomudéjar es como regresarte en el tiempo y de repente te encuentras con videos de artistas de avanzada que se están proyectando en las paredes todas cascarientas y todo como con este paso del tiempo, que ojo, no digo que no es que no limpian ni recojan, porque el museo está impecable, pero guarda este temperamento de los años, ¿no? De hecho, yo recuerdo mucho en Zapadores, que es este espacio espectacularmente grande que está en Fuencarral, como ya contó Néstor, el día que entré a una de las salas y que había una metralleta en el piso que tenías que recorrer de más de 10, 15 metros, darle la vuelta, entender la magnitud del espacio viendo una pistola, que regularmente es algo así, por muy grande que sea, ahí recorrerla dando más de 20 pasos de largo, es impresionante, Ana Isabel. Ellos han sabido hacer de este lugar un lugar vivo, que es lo que regularmente no ocurre en muchos espacios y cuando se logra, el espacio adquiere pues una energía particular. De hecho, yo quisiera preguntarles a los dos, ¿cuál ha sido la exposición o la muestra o la actividad que más les ha impactado a ustedes? Que seguramente es difícil elegir una, pero cuéntenos de alguna, una cada uno, o dos, o las que quieran. Claro. Claro, yo ahora te respondería, sí que me gustaría comentar, con respecto a lo que comentabas de la Neomudéjar como un espacio diferente, a la hora de conservar y preservar toda la parte de la memoria, sus paredes y demás. Es un trabajo que no ha sido fácil preservar durante casi 9 años, haciendo exposiciones, trabajando con artistas, en esas intervenciones, preservar el espacio como tal. Y de alguna manera el que se hace un espacio diferente y que te hace regresar en el tiempo, es que claro, nos retrotrae antes del cubo blanco. Quiero decir, el cubo blanco, que es algo como existe ahora en el siglo XX como modo expositivo, que ya de por sí tiene un discurso y con el que en el arte contemporáneo y en el arte actual se está muy acostumbrado a trabajar con él. Aquí en la Neomudéjar hay que ir un poquito antes de la existencia del mismo y encontrarte con un espacio que de por sí también tiene un discurso. Y también le exige al artista o al curador o a la curadora que venga a trabajar en el espacio entrar en el discurso propio de la Neomudéjar para desarrollar su exposición. Quiere decir que luego también es un espacio que exige mucho, ¿no? para trabajar en él.
Y en esta línea, pues por ejemplo, una de las exposiciones que a mí sí que me pareció muy fuerte y muy particular, y que además los visitantes la veían como muy particular, fue una retrospectiva además que hicimos a Congelada de Uva, artista mexicana, Rocío Bolívar, donde desarrollamos una exposición que era como un recorrido prácticamente retrospectivo a través de las memorias recogidas a través de sus video performance, donde el tránsito eran 20 instalaciones monocanal, donde había pues mucha transgresión al cuerpo, mucha mutilación, mucho el cuerpo al límite, ¿no? Y incluso mucha gente que realmente le gustaba y le emocionaba la exposición, no todos terminaron de hacer el recorrido, lo tuvieron que hacer en diferentes partes, porque incluso para nosotros que conocíamos el trabajo de Rocío, hacer el recorrido todo de repente era como impactante, además, en esa atmósfera, ¿no? de todo lo que tiene que ver con la memoria, la transgresión del cuerpo, un espacio donde además el cuerpo ha sido muy explotado laboralmente, donde comenzaron las primeras revoluciones sindicales a principios del siglo XIX aquí en Madrid, en los espacios ferroviarios. Entonces había como muchas connotaciones y muchos discursos que se iban solapando capa sobre capa dentro de la misma exposición, ¿no? Y yo creo que esa podría ser una de las que podría reseñar. A mí, a ver, si tuviera, es que es muy complicado el decidirte por uno de los hijos, ¿no? Adoptados a lo largo de estos años, pero quizá para variar la parte artística, poner en valor también otra de las actividades que desarrollamos en el espacio, que es la parte también de diálogo con lo social o con otras instituciones. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, una actividad que se desarrolló que fueron las jornadas cojas, donde se desarrolló un encuentro durante varios días con colectivos de diversidad funcional y que realmente fue toda una experiencia de aprendizaje, tanto para la parte museal como para también las distintas colectivos que confluyeron en aquellas jornadas. Luego otras jornadas de disidencia de género. Es que es complicado decir una sola exposición. A mí, sobre todo si, por ejemplo, me gustaría destacar o agradecer a todo un ejército, ¿no? de artistas que nos han estado acompañando desde el principio. Y recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, la exposición del hambre de C. Carrión, que era como una apuesta por el arte mural, por el arte urbano, o el bosque de los abatidos de Jacqueline Bonacci-Doric, o instalaciones que a mí me movieron muchísimo con Julia Juániz, o incluso las retrospectivas de Antonio Alvarado, Rafael Peñalver, nombres que nos han estado acompañando y que forman parte ahora de la colección permanente del museo, y que es que no puedes decidirte por una, Pancho, es complicado. Definitivamente, ¿no? Así como Sí, que, sí, no, yo los entiendo, pero teníamos que preguntar. por lo menos hace uno referencia a algo que tengas como muy ahí, ¿no? Sabemos que luego dices, ay, y esta, y la otra, ¿no? Pero bueno. Sí, pero quizás me gustaría apuntar que ya no tanto como una exposición, sino como una línea de trabajo del propio museo, es, aunque trabajamos siempre con artistas vivos, hay una parte que nos gusta mucho, que es recuperar figuras de artistas que son bien importantes de la época de los 70 y 80, haciéndole retrospectivas a lo largo de toda su carrera, porque muchos de ellos son a lo mejor reconocidos por un estadio muy concreto de su carrera, porque en la museografía también somos un poco así, que determinados artistas parece que son relevantes durante un momento muy concreto de su trayectoria, cuando llevan trabajando durante toda su carrera artística. Y en ese punto sí que nos gusta mucho recuperar las figuras y trabajar desde el inicio de su carrera y hacer una perspectiva hasta los trabajos más actuales. De hecho, una de las exposiciones que hemos desmontado recientemente también de Iván Marchuk, que es una retrospectiva, que es la primera retrospectiva que se le hacía al artista ucraniano, la más grande que se le hacía fuera de Ucrania, y él vino con sus 90 años y trajo unos trabajos que prácticamente eran aparte de los trabajos originales de los años 70 y 80, trabajos que desafiaban el movimiento del arte urbano, ¿no? Cómo metía su propio lenguaje en la contemporaneidad, ¿no?
Y esas líneas también nos interesan mucho y desde el centro también las acompañamos. Sí, Está muy a mí, bien. ¿sabes? Algo que me llamó mucho la atención cuando estuve revisando y ahí viendo lo del museo, es justo esta parte de la residencia, ¿no? Ha de ser tan interesante el estar conviviendo porque pues prácticamente eso es, o sea, o eso entiendo, que es que ellos viven ahí por un tiempo, ¿no? Por así decirlo, o sea, están trabajando ahí mismo, realizando sus proyectos y entonces creo que esto enriquece muchísimo la experiencia del artista, de ustedes mismos, o sea, yo me pongo en ese lugar y digo, qué padre estar ahí con ese intercambio y por supuesto eso se refleja en el ambiente mismo, ¿no? Del mismo museo. Yo sí creo en todo esto de que esas energías se quedan ahí y por eso hay diferente forma de cuando vas como espectador lo percibes, ¿no? Percibes esta, a ver, cuéntenos algo ahí como, Pues ¿qué es sí, para ustedes eso? para, lo que comentabas es muy interesante, porque nosotros siempre hemos visto la perspectiva de museo desde un lugar, primero emocional, pero también vivencial, ¿no? Es como una experiencia. Y yo creo que cada una de las exposiciones que siempre armamos, siempre trabajamos esa labor curatorial desde una perspectiva emocional, que haya un recorrido de cómo entras y de cómo sales de la visita, ¿no? Y esa experiencia que dices de diálogo con los artistas, yo creo que ha sido muy enriquecedora para nosotros, primero porque hemos podido conocer memorias, aparte de la del edificio, pues las memorias de históricos del arte que nos han aportado conocimiento, experiencia, y yo creo que siempre como hay un ansia de hambre, ¿no? De querer saber más. Y a nosotros nos gusta, no nos gusta esta idea del curador como ese cerebro, esa mente absolutamente controladora o conocedora del todo, sino a mí me parece mucho más interesante el curador que observa, que aprende, que lee también del artista y que de alguna forma también le permite hablar al artista en nombre propio, ¿no? Es una labor como de acompañar y no tanto de imponer un discurso que últimamente se lleva tanto y que creo que no hace, o hace un flaco favor sobre todo a los artistas que están en el aquí, en el ahora y que pueden hablar con nosotros y afortunadamente podemos extraer de ellos la realidad de su obra, ¿no? Sí, con respecto a la vivencia de la experiencia de la residencia en el propio museo, pues como ejemplo tenemos de la exposición actual, una de las exposiciones actuales que tenemos de Antonella Trovarelli. A ella lo que hicimos fue invitarla a estar durante un año trabajando en la propia Mudéjar para el desarrollo de su exposición. Es decir, la exposición se conforma de obras anteriores, pero luego le invitamos a que desarrollara obras de gran formato en el propio lugar. Y además la residencia finaliza terminada la exposición, con lo cual mientras está la exposición, ella sigue trabajando en el espacio. Entonces, para el público no solamente entra en esta atmósfera curiosa, se encuentra con la exposición, sino que cuando sube a la parte de arriba, que los estudios son el estudio es visitable, se encuentra con la artista trabajando en sus próximos trabajos. Eso genera una forma de relacionarte con la exposición de una manera muy diferente y desde luego con el propio artista, ¿no? Con la propia artista. Y esto creemos que sí que es muy enriquecedor. Es la segunda vez que hacemos una propuesta tan grande, porque a veces invitamos a los artistas a quedarse por un estadio más corto, pero es la segunda vez que hacemos una invitación a estar un año entero de trabajo en el propio lugar, ¿no? En el propio contenedor. Y eso finalmente acaba no solamente redimensionando la obra, sino el cómo se ejecuta dentro del... eso se percibe y la gente lo conoce, se da cuenta de ello, con lo cual esas energías se quedan porque la gente lo reconoce como tal. Sí, la Sí, verdad que muchas felicidades por eso, porque, por ejemplo, pues también para quienes están mediando, ¿no? Cuando hay un guía, cuando los servicios educativos, este tipo de experiencias son de verdad enriquecedoras porque te permite hacer ese puente para que el otro sea quien haga su propia interpretación, ¿no? De esa vivencia, de lo que quiso el artista plasmar en ella, etcétera. Creo que
si es esto, me parece, así se me antoja como algo muy, muy rico, ¿no? Entonces, pues, qué padre que tengan esta parte en el proyecto. Y fíjate, Ana Isabel, que para nosotros esta experiencia creo que ha sido un hecho diferencial que nos ha favorecido incluso en el contexto actual, ¿no? de la crisis y con la pandemia, porque el público visitante de la Neumudéjar ha sido un público que se ha ido forjando a base de lazos emocionales con el espacio, con las experiencias cruzadas con los artistas y digamos que esa parte ha sido algo diferencial con respecto a lo mejor a otros museos, ¿no? Muchas veces hablamos ahora de la crisis de los visitantes a los museos con la pandemia y nosotros, por ejemplo, por suerte, afortunadamente, hemos mantenido una continuidad de aforo, pero también porque creo que hay en esa mediación o ese cuidado del museo con el público de proximidad. Quiero decir, nosotros somos un museo que trabajamos, hacemos labores expositivas, cada 2 meses cambiamos de exposición. Entonces, tenemos como mínimo 6 al año, que normalmente, dependiendo de las salas que ocupe cada una de ellas, estamos entre 12 a 18 exposiciones anuales. Con lo cual, esto también genera una rotación enorme y una posibilidad de que el público pueda volver a visitar el espacio siempre encontrándose algo nuevo, ¿no? Y creo que esta actividad frenética que llevamos, que a veces es a nuestro pesar, ¿no? Porque acaba uno agotado, pero también beneficia o permite la sostenibilidad en tiempos tan complicados como el actual. De hecho, justo les iba a preguntar cómo les había afectado la pandemia, si han implementado actividades virtuales, si ya abrieron ahorita, cómo ha sido el protocolo. Justo eso les iba a preguntar así. ¿Me dejas nada más? Es que está como muy... tenía yo una pregunta que creo que ya fue respondida por Ok. Francisco. Por eso, antes de pasar a la otra, una pregunta que yo tenía que me causó bastante interés es a qué se referían con la didáctica diferencial. Es justo lo que nos acabas de comentar, ¿verdad? Nada más para tenerlo así súper claro. Sí, porque fíjate que muchas veces la didáctica o a veces la labor de mediación que se plantea como algo externalizado, nosotros consideramos que esa mediación o esa didáctica tiene que estar en la base o en la estructura basal del museo. Y eso a veces se consigue con estrategias que nada tienen que ver con contratar a personal para que haga una labor de mediación, que la propia estructura del museo, si está armada y alerta con respecto a esas posibilidades de educación, de implicación, de vinculación con el público, suceden. Y a mí me parece mucho más interesante poner las herramientas para que las cosas sucedan y formen parte de la memoria emocional de los públicos, que hagan que vuelvan a crear un artificio que cuando se acaba la cuantía económica que permitía sostener esa mediación, de repente ha dejado de ser interesante y ya nadie vuelve a echar mano de ella, ¿no? Creo que eso sí es, para nosotros es interesante plantearlo y bueno, la nombramos diferencial porque vemos que no se replica en otras instituciones. Ok, entonces es algo que va más hacia una cuestión, digamos, autogestiva, ¿no? Algo que haga ese camino. Digo, yo también a los compañeros mediadores, yo misma he mediado, creo que es importantísimo la mediación, pero bien lo dices, hay diferentes caminos para llegar a esto y esta parte de la didáctica diferencial me parecía un tema, al menos en mi punto de vista, muy interesante. Qué bueno que lo retomamos así como ese nombre que ustedes le dan, el concepto que nos explicaste. Y perdón, Pancho, por haber intervenido, pero esa era, así es que vámonos a la siguiente pregunta. No, Muchas pues muy buena pregunta, Isabel, porque pues sí, digamos que algo que caracteriza este museo, a estos museos, es que son diferentes, que tienen justamente una oferta única y que pues que realmente
Aunque hay proyectos que de repente se pueden parecer en algunos contenidos, en algunas facetas, de repente, yo insisto, el Museo La Nemudéjar en particular es un museo muy vivo que permite muchas cosas que otros museos no te permiten. Entonces es muy interesante la manera en que lo han desarrollado, en que lo abordan y en que lo presentan al público, porque ir a la Nemudéjar es como una fiesta, ¿sabes? Una fiesta de imágenes, una fiesta Además, algo bien padre es que tienen librería y tienen una cafetería. Entonces, de repente, tú ves ahí que sales del museo, te tomas un cafecito, te tomas una cerveza o un refresquito y pues tienen este espacio donde te puedes sentar a conversar, que digo, no es que los otros museos no lo tengan, pero aquí están los directores en la puerta, están los directores platicando, cotorreando con todo mundo, a todo mundo le da la información, entonces eso te da, repito, este carácter vivo que de repente no se siente en otros espacios, ¿no? Pero Claro. bueno, vamos a ver. Cercano, ¿no? Y por eso estas experiencias que se detonan. O sea, ya me imagino, por ejemplo, alguien que capaz que es su primer museo en ese tipo, ¿no? Y va y platica con el curador, con el director, con el... No, pues, es una experiencia que se te queda aquí, ¿no? Y que te la llevas y que incluso la puedes incrustar acá, ¿no? Exacto. Antes Para de que que sea mucho continuemos, más. tengo que decir que estos señores son de lo más crítico que conozco. Entonces, de repente están todo el tiempo con una actitud así como revisando, analizando y tomando decisiones, que es algo bien interesante, pero eso no les quita la apertura. Tú puedes llegar con el proyecto que sea y si este tiene espacio, tiene cabida en el lugar, ahí va a estar. Eso es lo más interesante, ¿no? Pero Oh, bueno, me vi ya. reflejada un poco en eso también. Sí, bueno, tú también, Ana Isabel, o sea, sí. Es Un que la labor poco. de Ana Isabel, chicos, es justamente hacer esta mediación con los espacios, generar actividades para el último miércoles de cada mes acá en la Ciudad de México y pues Ana Isabel tiene que estar todo el tiempo pues con la bandeja abierta, así recibiendo cosas, analizando, revisando y pues dándole seguimiento, ¿no? Pero bueno, les pasamos el En micrófono, porque realidad ya los tenemos. solamente los empujo, ¿eh? Les doy el empujoncito, porque ellos hacen mucho. Pero bueno, Haciendo lo sigamos suyo. conociendo de ustedes. Sí. Tú, vamos. La siguiente pregunta, Pancho. Yo ya Ay, pregunté que qué ha pasado con la pandemia y qué onda con... eso sí, vamos a ver. Ya se me había olvidado. Bueno, pues con respecto a la pandemia, bueno, te puedo contestar a modo general, si quieres, lo que ha ocurrido aquí con los museos y luego entre lo particular. Me imagino que queréis saber un poco ambas partes. En lo general, bueno, ocurre que también el caso concreto de Madrid es una ciudad con un nivel de turismo muy grande, bueno, es uno de los motores principales de la ciudad y donde tenemos pues, museos muy importantes como el Prado de la Sofía, que viven básicamente de esos visitantes, de esos turistas, ¿no? Entonces, al terminar todas las visitas de los turistas, pues se vieron francamente menoscabado su línea de financiamiento, ¿no? En nuestro caso, la caída de visitantes no ha sido muy grande. Nosotros también somos un espacio minoritario, no podemos ni para nada comparar nuestras cifras con los de estos museos, pero sí que hemos notado el que sirve lo que apuntaba Francisco de trabajar para la comunidad, ¿no? De alguna manera, nosotros siempre hemos tenido turistas que vienen al espacio, pero no ha sido la mayor parte de nuestro público. Entonces, digamos que de alguna manera nos seguimos sosteniendo con la comunidad y el público de proximidad como lo hemos hecho hasta ahora. En ese caso, en ese punto no ha variado demasiado. En cuanto a las actividades que hemos hecho y que hacemos online, sí que arrancamos desde el inicio, cuando arrancó el primer confinamiento aquí en Madrid, que fue, bueno, en España, que fue en marzo, creo que fue, el confinamiento total, que nos encerraron a todos en casa. Arrancamos con una iniciativa que fue como de un abrazo a los artistas que se llamaba El Arte nos salva, donde artistas autoconfinados y autoconfinadas nos enviaban como un pequeño vídeo a través de las redes sociales, pues explicando un poco quiénes son, qué estaban haciendo y en qué situación estaban, cómo se encontraban en ese punto. La verdad que nos permitió, aparte lo hicimos en colaboración también con Building Bridges, que es
una institución de Los Ángeles, con colaboramos habitualmente, y nos sirvió para generar puente y conocimiento entre diferentes tipos de artistas y ver cómo estaban llevando, sobre todo, los diferentes tipos de confinamiento, ¿no? Porque había artistas que pudieron confinarse con el estudio en su casa, había artistas que no tenían la posibilidad de poder estar en el estudio y cómo lo iban sobrellevando. Después de ahí arrancamos otro programa que se llamó Residencias en Autoconfinamiento. Esto vino también en cuanto a residencias que teníamos ya financiadas, de alguna manera cerradas y que nos iban a poder llevar a cabo por todo el tema de la pandemia, pues ver que de alguna manera cómo poder revertir esos fondos en los artistas. Y en el fondo eran fondos que estaban destinados a los artistas. Y como nosotros somos pequeños y tampoco teníamos demasiados recursos, empezamos a generar alianzas. Generamos alianzas con el Centro Cultural de España en Costa Rica, también con Casa Caníbal en Colombia y con Building Bridges en Los Ángeles, y luego también con MAP, que son Mujeres en las Artes Visuales, una asociación muy grande de aquí de España, para lanzar unas becas en autoconfinamiento que eran aportaciones de $1000 por concurso para el desarrollo de un proyecto en tu propia casa. Y bueno, la experiencia la verdad que ha funcionado muy bien y de hecho ahora estamos en el proceso de exhibir todas juntas la muestra de resultados de esta residencia. No sé si Fran quiere seguir. Sí, otra de las actividades, por ejemplo, que desarrollamos, que fue muy bonito, era de una exposición que ya se estaba desarrollando una vez que pasó el confinamiento en la Neomudéjar, que era un trabajo de Silvia Molina, y con ella lo que hicimos fue sacar esa exposición a la parte virtual y derivarla al Centro Cultural de España en Costa Rica. Eso se hizo también a través de Zoom y hubo ahí toda una interacción, tanto de muestra virtual como de reflexión y pensamiento con la artista. Digamos que de alguna forma la exposición trasladó más allá, ¿no?, su existencia, o consiguió expandirse más allá de lo que era el tiempo físico de exposición en el museo y pasó a la parte virtual de una manera además profundamente atractiva. Otra de las cuestiones que hicimos, por ejemplo, con el ICON, hubo unos encuentros de diálogos, patrimonio, museos, que era una mirada LGTBQ, que se hizo con varios miembros de aquí de España. Y nosotros participamos desde nuestra aportación del Archivo Transfeminista Queer, que es uno de los archivos que tiene el museo. Y ahora, por ejemplo, futuro, la próxima semana, tendremos también un encuentro con Zoom con L'Art Show, con la Feria de Los Ángeles, en la que este año colaboramos y participamos llevando una curatoría de Ana Marcos, de Mujer, Arte y Tecnología, y bueno, pues de alguna forma vamos a conversar sobre el trabajo, la muestra curatorial que se va a presentar en Los Ángeles a final de este año. Pero y también a mí me gustaría volver un poco sobre lo que comentabas. Sí que ha habido actividades concretas del museo, tanto de la Neomudéjar como Zapadores, que se han visto afectadas por esto. Por un lado, los encuentros de performance. Perneo es un programa que desarrollamos, bueno, que seguiremos desarrollando, de encuentros bimensuales internacionales de arte-acción en la Neomudéjar, normalmente comisariado por Alba Soto, y que, claro, que exigen de la presencia del público en un espacio, ¿no? Aparte es un proyecto que es autofinanciado, quiere decir que cuenta con la propia taquilla de las entradas para financiarse y que efectivamente ha tenido que ser cancelado de momento, y estamos viendo de qué manera poder enfrentar en 2021 el retomar ese proyecto, porque todo 2020 ha sido cancelado. Y luego, por otro lado, también en Zapadores Ciudad del Arte tenemos una sala que es una cámara de escucha, le llamamos. Hay una asociación que se llama Calma, que son de electrónica de escucha y desarrollan una actividad que es de electrónica de escucha, que es música ambient, que se genera una sala súper bonita con proyecciones audiovisuales donde la gente está tumbada en diferentes lugares y que funcionaba muy bien y que también ha tenido que ser aplazada. Desde la asociación sí que se ha hecho alguna activación en streaming, incluso material descargable para que la gente lo pueda disfrutar en su casa, pero todo lo que tiene que ver con
con la actividad en el propio espacio, de momento no se puede realizar. Creo que ahí lo interesante es? para nosotros, sí, discúlpame, solo un matiz, fue que aquellas cosas que cancelábamos, redireccionábamos o buscábamos otra manera de hacer. Y lo hicimos de una manera ágil. Por ejemplo, Perneo se canceló, pero tuvimos la oportunidad de traer a Sahardor desde Israel, que venía financiado para una acción performativa, que era un entierro. Y esto, por ejemplo, venía financiado y entonces no teníamos que tener la exigencia de la labor de la taquilla, con lo cual pudimos seguir programando performance en un espacio diáfano abierto, que son 6.000 metros del patio de zapadores, en donde el conflicto con el COVID pues era inexistente, ¿no? Sí, bien dices, se abren posibilidades también, ¿no? Tenemos otras que necesitan estar en pausa, pero también hay otras de las que estamos aprendiendo, como es justo para nosotros estas charlas, ¿no? Estas oportunidades. Sí, de hecho tenemos todavía muchas preguntas, el tiempo ya se nos está terminando, pero yo les quisiera pedir si nos regalan unos 10 minutitos más, que se queden con nosotros aquí platicando, porque además ha habido algunos comentarios en Facebook que quisiera como comentarles y además pues devolver los saludos, porque nos saluda Guadalupe Bautista, Alejandra Utrilla, la arquitecta desde el Museo de la Revolución. Nos manda un mensaje, muchas felicidades por extender el panorama de estas charlas al mundo internacional de los museos, dice. También Pati Sánchez Contreras nos manda saludos, la maestra María Eugenia Chelet que nos escucha, Gloria Señaris de Pedro también nos manda saludos y felicitaciones. William Yulimot dice saludos desde Madison, Wisconsin, por camino de Camagüey, Cuba y Fibac, saludos. Entonces, por ahí también aparecen amigos y amigas que vuelven desde el FIBAC. También Diana Rosa Pérez nos manda saludos. Ya le puse yo corazoncitos, pero aquí está saludando la directora del Festival Internacional de Videoarte de Camagüey, con el maestro Santana, que nos mandan saludos, pues, saludos de vuelta. También Alex Atenea nos manda saludos. Hay pues muchos comentarios, pero por ejemplo, Abraham dice, hola camaradas, interesante la faceta internacional que proponen, felicidades, habrá que cruzar el Atlántico para conocer la experiencia del Museo La Neomudéjar. Las exposiciones novedosas siempre se agradecen. En ese sentido, siento que en la Ciudad de México, el Museo del Chopo o el MOAC, ambos de la UNAM, nos ofrecen esa tendencia museográfica de exponer nuevas temáticas que se fundan con lo social, con lo histórico, con lo arquitectónico y obviamente con lo artístico. Saludos a todos los implicados en la charla. Y por acá otro comentario interesante. Pati Sánchez dice saludos desde la Ciudad de México. En el desarrollo de mi trabajo en el Museo de los Ferrocarrileros, las personas que lo visitan, la mayoría me cuentan de su sorpresa al entrar. Igual que al entrar a la Neo. Dicen que es como entrar al pasado, porque afuera está el ruido y la prisa. Entran al patio, en donde hay tranquilidad. Recorren las salas en el edificio y con las exposiciones enterarse del pasado que rescatamos en ellas les da mucho gusto. Entonces hay como muchos saludos. También está Rafael Peñalver conectado, así que le mandamos un gran saludo. Dice, estupenda entrevista desde España, un fuerte abrazo a todos y a todas. Pues de vuelta el abrazo al querido Rafael. Yo tengo el gusto de conocer a Rafael, presentado por Francisco y por Néstor, me recomendaron y no me arrepiento de haber conocido un maestro de las artes en España. Y bueno, pues hay muchos saludos, Emma Lejarazu, pues mucha gente conectada, cosa que se agradece y pues me da mucho gusto ver tanta interacción. Y bueno, pues para ir... Oye, ¿Vale? pero que aprovechen si quieren hacer alguna pregunta o comentario ahorita, porque el tiempo se nos va reduciendo, así es que... El tiempo se vuela, para sí. preguntar, ahora, es el momento. Voy a resumir las preguntas que nos faltaba en una sola pregunta. Dice, ¿cuántos departamentos y programas desarrolla el museo? Ya nos han contado un poco. ¿Cómo es el programa de residencias artísticas? Cuéntenos de la residencia cárstica, que también ya nos contaron un poco. ¿Y cuáles son las propuestas de este año? Yo creo que por ahí podríamos como resumir y aprovechar el poquito tiempo que nos queda. ¿Qué nos cuentan? Y hablar de Noche de Museos, por favor. No podemos. Pues mira, yo si quieres te pongo los programas y Néstor te habla de la programación. ¿Te parece, Néstor?
Con respecto a los departamentos, o sea, como todo museo, pues lógicamente hay departamento de prensa, de comunicación, el de diseño gráfico, que lleva el tema de publicaciones, catálogos, revistas, periódicos. Tenemos una revista especializada en videoarte que se llama Quadrats. Está el departamento de archivos, el departamento curatorial que maneja el tema expositivo, el departamento de la colección permanente y un departamento de internacionalización que le ponemos mucha atención y que a veces utilizamos el buque insignia que comentaba Néstor del Iván on Tour como para mostrar de alguna forma nuestro trabajo del museo, y al mismo tiempo ahora estamos con este programa de internacionalización llevando exposiciones de artistas españoles al exterior. Y luego entre los programas, pues digamos que tenemos el programa de becas para artistas, de lo que hablaba antes de desarrollar exposiciones dentro de la Neomudéjar. Otro programa es el de formación interna, artistas de la red de Art House Spain, que intentamos incidir sobre dinámicas sobre el mercado, de cómo hacer un dossier, bueno, herramientas prácticas de alguna manera. Y luego en programas están, bueno, pues las prácticas con universidades, esa es otra parte que le ponemos mucha atención. Digamos que tenemos convenios con la Complutense, con la Red Juan Carlos, con la Politécnica de Arquitectura, con la UBLAD de México también tenemos convenio. Hay otro programa de proximidad a través de vinculación con asociaciones del barrio o colectivos, entidades, que trabajan en lo que hablábamos antes, ¿no? De la mediación, las visitas guiadas, a través de institutos o colectivos o universidades, a veces también con centros de mayores que vienen a hacer visitas guiadas al museo. Y otro programa, el de residencias artísticas o intercambio también de residencias, que eso es una labor que también nos interesa mucho desde el museo. Creo que así, a grosso modo, para no liarlo mucho, pues son los departamentos y los programas con los que habitualmente barajamos. Digamos que no son departamentos estancos, muchas veces se hibridan unos con otros, y cuando el equipo museal no tiene capacidades, a veces algunos de ellos los externalizamos. Sí, con respecto a la parte de la propuesta... Ana Isabel está haciendo... Sí. Con respecto a las propuestas para este año, ocurre algo muy curioso porque todo 2020 y 2021 teníamos planteado una línea de investigación muy concreta en Centroamérica. 2020 hemos tenido que posponer muchas exposiciones y hemos tenido que adelantar. Gran parte de las cosas que hemos hecho es adelantar exposiciones que teníamos para más adelante con artistas locales, y ahora en 2021 vamos a programar lo que teníamos de Centroamérica de 2021 y 2020, con lo cual vamos a ser un poco, va a tener mucha presencia en la parte de Centroamérica. De hecho, parte de las exposiciones que tenemos, una de ellas es con la fotógrafa nicaragüense Margarita Montalegre, es una verdadera maravilla. Vamos a contar con Ana Isabel Martín, Fabio Herrera y Mario Mafioli, del mítico grupo Bocaracá de Costa Rica. También tenemos una exposición con Manjú, artista costarricense, también de pintura. Y además el buque insignia del espacio, que es el Festival de Viviván, este año tiene como foco, que es el foco que tenía el año pasado, pero que hemos tenido que posponer para como foco Centroamérica y Caribe, con lo cual este año Centroamérica va a ser el protagonista de las exposiciones de la Neomudéjar. Pues muchas actividades. Yo sabía que este programa nos iba a quedar corto, que el tiempo no nos iba a durar, pero bueno, aquí haciéndole caso, obedeciendo a mi amiga Ana Isabel, pues ya les platicamos un poco de cómo jala por acá en la Ciudad de México el programa de Noche de Museos. ¿Hay algo parecido por allá en Madrid, en España? ¿Hay programa de Noche de Museos? Hubo programas muy grandes como La Noche en Blanco, que a día de hoy ya no se realizan, que eran aparte propuestas muy macro, con mucha financiación, con un apoyo del ayuntamiento, del ministerio y demás.
y hace ya años que no se desarrolla la noche en blanco como tal. Sí que en 2017 se hizo una cosa parecida, se llamó Luna de Octubre, pero que, vamos, en cuanto a la disposición era un poco parecido, de abrir los museos con actividades durante esa noche. Y a día de hoy, el Día de Museos, que es el Día de Museos convencional, sí que hay actividades en los museos también por la noche. Una jornada como Noche de Museos como tal, ahora mismo sí que existe la Noche de los Libros, que sí que es organizada por la Comunidad de Madrid y que se abren todas las librerías de los museos, incluso hacen actividades dentro de los museos, pero Noche de Museos como tal, que aparte nosotros conocemos Noche de Museos porque en el año 2014, de hecho, nuestra participación del IVA On Tour en México, en Arte Alameda, fue la programación de Noche de Museos en Arte Alameda. 2014 sí que fue. Y esa programación como tal ahora mismo o sea, la Noche en Blanco y esos programas ahora mismo no están. Ay, muchas gracias por esta pregunta, Pancho, y sobre todo por esto. Me da mucho gusto saber que estuvieron en una noche de museos de México, acá en Arte Alameda. Y sí tenía yo esa referencia, pues allá es más bien la noche blanca, ¿no? No tanto la noche de museos, pero pues ojalá que sirva esta colaboración que estamos haciendo también para invitarlos a participar en la virtualidad con algo, con una participación especial en alguna de nuestras noches de museos en México. En la Ciudad de México la tenemos una vez al mes, de enero a noviembre. También nos han visitado ya hace unos años de Londres y nos decían que parece ser que somos los únicos que la tenemos mensualmente, ¿no? Entonces, llevamos esa y en el Día Internacional de los Museos también tenemos la Noche de Museos Especial el 18 de mayo, así es que bienvenidísimos a hacer cualquier colaboración. Ustedes material en video y etcétera, seguro que tienen para, como decimos, para dar y regalar y para sorprender. ¿No? Bueno, pues sin duda, sí, perdón, sin duda, o sea, lo que comentas con una actividad de carácter mensual en España no existe. Y por hacer un apunte contextualizándolo con la situación actual, Claro. de hecho, en el Día Internacional de Museos sí que hay actividad de Noche de Museos. No sé si se llama exactamente como Noche de Museos, pero sí que se abre día y noche, o al menos se abría, porque también estamos en un contexto en España que tenemos un confinamiento y un toque de queda. Ahora mismo por las noches no se puede hacer nada. De hecho, la ciudad de Madrid a partir a las 9 a día de hoy cierra todo. Entonces, ese tipo de actividades aquí esperemos que se recuperen pronto, pero de momento la noche, todo lo que tenga que ver con la noche en Madrid está cerrado. Así nosotros también estamos a nivel mundial compartiendo esto, que igual solidariamente, pues un abrazo para Madrid, para toda España. Todos estamos viviendo esta época histórica, así es que también nos hemos adaptado y desde abril llevamos a cabo la Noche de Museos de manera virtual, que sorprendentemente y bueno, yo siempre he confiado en la fidelidad de nuestros seguidores, la han acogido muy bien. Vamos bien en esta parte de las noches de museos virtuales, así es que ayer justamente fue nuestra primera noche de museos de este año, del 2021, y miren qué mejor después de ella estar platicando con ustedes de ello. De verdad que es un gusto. Y bueno, pues antes de pasar a las famosas preguntas secretas de Ana Isabel, porque siempre sale con alguna pregunta bajo la manga, tengo yo que preguntarles acerca, ahí está preparándolas, tendría yo que preguntarles acerca de sus redes sociales, de su página, que si nos las comparten para ver cómo los pueden buscar. Ya nosotros las pegaremos aquí en el Facebook para que quien quiera que no las haya podido anotar o algo, las encuentre.
y pues no sé, ¿en qué radar se les encuentra? Bueno, pues te he puesto los vínculos, pero vamos, en www.lanemudejar.com, www.zapadores.org o www.carstica.org. Perfecto. Y en Facebook también los encuentran así como Museo La Neumudéjar y pues está bastante activa la red. De hecho, algo que siempre hacen es estar compartiendo un montón de información. Ellos se prestan bastante a colaborar con otras instituciones y hacer tráfico. Eso es muy bonito porque de repente pues los museos están muy ocupados, ¿verdad? Pero en este caso este museo siempre es un puente para conectarse con nosotros. También sus convocatorias, que bueno, en este momento todo el plan, ya lo dijeron, de Cárstica y demás, pues están ahí medio en pausa, algunas pausas raras, pero siempre hay convocatoria de residencias, también tienen talleres disponibles, espacios disponibles en el Museo de Zapadores, que como ya dijeron, 23,000 metros cuadrados permiten hacer diversos juegos. Ahí tienen el archivo, tienen un archivo muy, muy, muy grande, muy interesante. La colección está, gran parte de la colección está exhibida, porque pues hay metros y metros de sala, hay partes especiales para los artistas, porque ya es una colección con más de 300 piezas, Ana Isabel. O sea que estos señores se han dado la tarea desde lo independiente de generar un gran y potente proyecto que va extendiendo tentáculos por todos lados, ¿no? Así que, pues yo no puedo decir más que felicidades, que me encanta que sean mis padrinos, padrinos del programa y que se estén juntando ahora con Noche de Museos con Ana Isabel. Agarren la palabra porque podríamos hacer, se van a desvelar ustedes porque la noche en México es la mega madrugada en Madrid, pero una vez al mes. No, vamos a encontrar algunos mecanismos virtuales, ¿no? No hay problema. Pues gracias a ti, Pancho, por habernos hecho esta conexión con ellos, por haber tomado todas estas experiencias, a LIS también por el programa, por las charlas, por todo, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, creo, si tú me das ya la entrada, es momento de la pregunta bajo la manga, ¿verdad? Bueno, miren, quizás para otros que ya siguen estas charlas, esta no es una pregunta tan sorpresa, ¿no? Pero para ustedes sí. Miren, para nosotros les platico, Néstor, Fran, para nosotros en estas charlas virtuales, en este proyecto, hay algo fundamental. Sí hablar de los museos, del patrimonio, de divulgar todo esto que nosotros tenemos la fortuna de colaborar, pero también hablar de los seres humanos, de nosotros, de ustedes, que somos quienes estamos ahorita con este encargo, con esta decisión en casa de ustedes, y bueno, creo que todos lo hemos decidido. Y entonces queremos saber sobre Néstor, sobre Fran propiamente, y que me contesten esta, no sé si sencilla pregunta, pero básica, ¿no? ¿Quién es Néstor? ¿Y quién es Fran? A ver. Bueno, pues yo te podría contestar que Néstor es un artista reconvertido en gestor. Llega al mundo de la gestión con el deseo de crear un espacio que él siempre hubiera deseado como artista y finalmente los espacios se acaban convirtiendo en la obra y muy satisfecho con ello. Pero creo que eso también es importante, que la gestión, tanto, bueno, Francisco dará su nombre, pero creo que en mi caso la gestión la hacemos desde la creación artística. Y creo que eso es importante y hace parte de todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿no? De cómo saber mirar el espacio, de cómo escuchar, de cómo cosas que a lo mejor en una cuestión más de formación de gestión puedes tenerlo, pero no tiene por qué venir implícito con ello. Sin embargo, cuando vienes desde la creación artística, creo que sí es una cosa que ya traes contigo y que nosotros añadimos al proyecto de alguna manera. Gracias, Néstor. Se ve tu arte. Mira nada más ese fondo
tan hermoso que nos estás mostrando. ¿Y Fran? ¿Quién es Fran? Pues no sabría decirte quién es Fran, Ana. Fran, pues Fran es un trabajador, un currante, y que lo único que entiende es de trabajar y de intentar llevar a término no tanto el deseo personal. Yo creo que finalmente, tanto a Néstor como a mí, lo que nos ha sucedido es que el proyecto habla por sí mismo y el proyecto demanda una serie de necesidades que implican además a terceros y sobre todo trabajas con las almas sensibles y los trabajos de los artistas. Y el tener una conciencia sobre esa responsabilidad de los acervos quizá es el reto que nos define. Por otro lado, Fran es un poeta punky y sí te podría decir cómo me puedo definir desde lo que no soy. No soy millonario, soy simplemente un trabajador del arte que hace o intenta hacer lo mejor posible su trabajo. Qué bonito. Nadie me había contestado con lo que no es, pero creo que al saber lo que no eres, estás hablando mucho de esa, pues esa humildad de en realidad quiénes somos, ¿no? Entonces, no sé, Pancho, sin conocerlos, con esta vibra, pero con lo cercano aparentemente, aunque todo pudiera pensarse contrario que me siento ahora, yo creo que estamos frente a dos seres sensibles, obviamente, ¿no? Solidarios, muy conscientes pues del prójimo, del arte y pues comprometidos y, como bien dijeron, trabajando todos los días por ellos y por nosotros, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho que hayan aceptado responder esta pregunta bajo la manga. Así es que, pues, nada más, miren. Y bueno, el tributo que de alguna forma pueda rendir a esta parte es, pues, llevar también los colores de ustedes y de ese país tan hermoso y de Madrid, ¿no? Entonces, gracias por ser nuestros padrinos de lujo, pero sobre todo de corazón. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo. Antes de despedirnos, quiero aprovechar para mandarle saludos a Antonieta Cibaja, que está conectada por acá, que va a ser nuestra segunda invitada el mes que entra, el último jueves del mes de febrero. Estará desde el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica platicándonos. Eso hasta dentro de un mes. La próxima semana tenemos también programa especial, continuando con el ciclo. Ya les diremos, museo todavía no estamos del todo seguros cuál de los dos museos va a estar el próximo jueves, pero seguro aquí estaremos, ya les avisaremos por redes. Y pues agradecerle a ustedes dos por este tiempo, por este rato que hemos estado conversando. Ya compartimos en Facebook sus redes, como nos las pasó Fran. Y pues ahí les dejaremos de tarea que se metan a la red de LIS Proyectos Culturales para que contesten sus mensajes, porque ahí les mandan saludos y cosas personales que yo no puedo andar divulgando, ¿verdad? Solo Facebook. Entonces, pues ya quedarán ustedes ahí contestar. Y pues agradecerle a Lisa en Román que abre estos espacios, que nos deja aquí jugar y platicar un rato. Y pues muy muy buena noche allá por Madrid. Espero que nos veamos pronto, ya sea aquí en Madrid o allá en México, óiganme. Entonces, pero se entendió, se entendió. Y pues gracias, no sé, ¿algo más? Nada más. Pues listo. No, Gracias, solo Ana Isabel. gracias a nuestros seguidores. Por favor, compartan esta charla para que la sigan reproduciendo y pues seguimos en contacto. Oye, Ana Isabel, ¿cómo te fue ayer? Muy bien, muchas gracias. De verdad, felicitar a todos los que participaron porque es un esfuerzo importante el prepararse, el todo para la Noche de Museos Virtual. Y afortunadamente ya nos estaban esperando, porque como en diciembre no hay,
ya nos estaban esperando por la noche de museos virtual. Hubo de todo, como en botica, como dicen. Pues recorridos virtuales, conversatorios, teatro, hubo varios conciertos, charlas históricas, etcétera. Así es que muchas gracias a todos los que hacen posible que las noches de museos continúen y que estas charlas virtuales también sigan. Pues muchas gracias a todos y nos vemos acá el próximo jueves a las 12 del día, hora de México. Pues gracias. Gracias. Bye.